Hola, ¿qué tal? Soy Javier Acosta y hoy vamos a tratar de aprender un poco sobre lo que es autómatas programables que viene siendo un PLC. Bueno, para entender qué es un PLC o un autómata programable tenemos que preguntarnos siempre qué es un PLC y para qué sirve. Bueno, un PLC es un controlador lógico programable, un equipo electrónico basado en microprocesador o microcontrolador que tiene generalmente una configuración modular. Puede programarse en lenguaje no informático y está diseñado para controlar procesos. Bueno, eso es lo que es un PLC. Ahora, ¿para qué sirve? Bueno, el PLC se programa y controla procesos secuenciales en tiempo real. Por lo general es posible encontrar este tipo de equipos en un ambiente industrial, ya que en las industrias se controlan procesos o trabajos en tiempos reales. Los PLC sirven para realizar automatismos, así como le he dicho, es más común encontrarlos en la industria porque en la industria es donde tienen más procesos que necesitan ser automatizados y entonces entra aquí el PLC para realizar los automatismos. Son dispositivos que reproducen programas informáticos y que permiten controlar procesos automáticamente. Como ya sabemos, para cualquier equipo industrial hay diferentes propiedades que ayudan a facilitar ciertas tareas y también con ello tenemos ciertos tipos de PLC. Con, para continuar con esta presentación, se tiene la estructura del PLC para entender más el funcionamiento o qué es lo que hace el PLC. El PLC tiene en este diagrama entradas, la unidad de procesamiento de unidad central y la CPU y las salidas. Para las señales de entrada pueden proceder de elementos digitales como fines de carrera y detectores de proximidad o analógico, como sensores de temperatura y de posición de salida, en tensión y corriente continua. Eso es lo que vienen siendo las entradas. Las entradas, como lo dije, pueden ser sensores, ¿no? Y bueno, para las salidas tenemos que las salidas son órdenes digitales, todo, nada o señales analógicas a tensión o corriente que se envían a los elementos indicadores. Como el PLC tiene entrada y salida y tiene la unidad de control o de proceso, para la entrada lo que te está sensando lo va a procesar y te va a dar una salida digital. Y esta salida con ayuda del programa que ya tiene internamente el CPU con ayuda del programador para controlar el proceso que se le haya indicado, puede controlar, no sé, lámparas, contactores, válvulas, etcétera, con señales digitales. El autómata gobierna las señales de salida según el programa, como lo he mencionado, previamente almacenado en una memoria. Bueno, el PLC consta de bloques esenciales como la unidad central de proceso, que es el CPU, las memorias internas, como los vemos por acá. Tenemos memoria de programa, interfaces de entrada y salida y fuente de alimentación. La unidad de control consulta el estado de las entradas y recoge de la memoria del programa la secuencia de instrucciones a ejecutar. La memoria del autómata contiene todos los datos e instrucciones que necesita para ejecutar la tarea que se le ha programado. La memoria interna es la encargada de almacenar datos intermedios de cálculo y variables internas que no aparecen directamente sobre las salidas. Y la memoria del programa contiene la secuencia de operaciones que debe realizarse sobre las señales de entrada para obtener las señales de salida. Como ya habíamos visto,
Las interfaces de entrada y salida establecen la comunicación con el autómata. La fuente de alimentación proporciona a partir de una tensión exterior las tensiones necesarias para el buen funcionamiento de los distintos circuitos electrónicos del sistema que constan en el PLC. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el contador del programa. El contador del programa es encargado de la lectura de instrucciones del usuario y por tanto la secuencia de ejecución. Esta es unos bloques fundamentales de CPU donde reconoce y hace dicha tarea. También encontramos ALU, la unidad aritmética lógica, que es encargada de realizar las operaciones aritméticas y lógicas. También encontramos lo que viene siendo el acumulador, que almacena el resultado de la última operación realizada por la ALU. Esos son sus siglas en inglés. Tenemos también los hacks o indicadores del resultado de operación. El estado de estos flags puede ser consultado por el programa. Después tenemos el decodificador de instrucciones y secuenciador. Es cableado y programado donde se codifican las instrucciones leídas de la memoria. También tenemos en lo que viene siendo el PLC la memoria RAM y la memoria RAM. La memoria RAM es donde se almacena la secuencia de puesta en marcha, las rutinas de test y de error en el eje de ejecución. Opcionalmente, un cartucho de memoria ROM externa que contendría una amplificación del intérprete incorporado a fin de que el CPU pudiera codificar y ejecutar instrucciones complejas escritas en lenguajes de programación. Eso es lo que viene siendo la ROM. Y bueno, como también les había dicho, tenemos la memoria RAM. La memoria RAM, por decir, es la de lectura y escritura. Las memorias RAM pueden ser leídas y modificadas cuantas veces sea necesario a través de los buses internos y de forma rápida. Tienen un inconveniente en las memorias y son su relativamente baja densidad y de integración. Y eso significa que es una poca capacidad de almacenamiento. Todas estas memorias son memorias internas que tiene el PLC. En un autómata o PLC, las memorias internas es aquella que almacena el estado de variables que maneja el autómata, ya sea para entradas, salidas, contadores, relés internos, señales de estado, etc. También tenemos en el PLC lo que viene siendo la memoria del programa, que ya lo habíamos mencionado. Para extender un poco a esto, es la memoria de programa normalmente externa y enchufable a la CPU, almacena el programa escrito por el usuario para su aplicación. Adicionalmente puede contener datos alfanuméricos y texto variable y también información parametrizada sobre el sistema, por ejemplo, número o identificador del programa escrito. Y bueno, la memoria de usuario son siempre de tipo RAM más batería o EEPROM. Por lo general, todos de la fabricantes de autómatas ofrecen la posibilidad de utilizar memoria RAM con batería para la fase de desarrollo y de depuración de los programas, para descargar y cargar programas en el autómata programable. Y bueno, las interfaces de entrada y salida, como ya la habíamos mencionado, establece la comunicación entre la unidad central y el proceso
filtrando, adaptando y codificando de forma comprensible para dicha unidad las señales procedentes de los elementos de entrada y decodificando y amplificando las señales generadas durante la ejecución. Bueno, creo que me falta hablar sobre la fuente de alimentación. La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el funcionamiento de distintos circuitos que contienen el autómata programable. Un autómata programable está formado por bloques que requieren niveles de tensión y potencia diferentes y que además están sometidos a condiciones ambientales de ruido electromagnético. Entonces, por ello, es frecuente que la alimentación se obtenga de varias fuentes separadas, procurando independizar las siguientes partes del circuito: la unidad central e interfaz, que es la unidad de alimentación del autómata, y la unidad de alimentación de entradas y alimentación de salidas, que son cargas de tipo electromagnético. Esta división, salvo en pequeños compactos, suele mantenerse en todos los autómatas que necesitan al menos dos fuentes de alimentación independientes. La alimentación del autómata, del CPU, y la alimentación de los emisores de señal y los actuadores. La alimentación a la CPU, a la unidad central de control del proceso, puede ser de continua a 24 volts de corriente continua. La tensión muy frecuente en cuadros de distribución o en alterna para poder alimentarla el CPU es de 110 a 220 volts, desea. En cualquier caso, para la alimentación de los circuitos puede realizarse según tipos: en alterna de 48, 110, 220 de voltaje de corriente alterna, o en corriente continua, que puede ser 12, 24, 48 voltaje de corriente continua. Entonces, la frecuencia, la fuente de alimentación del autómata puede incorporar una batería, y como ya lo habíamos dicho, pueden ser externamente las fuentes de alimentaciones para el CPU y para los diferentes circuitos que alimentan el PLC, que son las entradas y las salidas. El estado de la batería está monitorizado sobre un diodo LED en la fuente de alimentación. Los autómatas compactos suelen disponer de una salida de tensión de 24 volts de corriente continua de baja potencia para la alimentación directa de sensores y actuadores. Bueno, creo que esto es un poco sobre lo que viene siendo un PLC y sobre la estructura externa del PLC. Espero que les haya servido de algo, y bueno, gracias por su atención.